Como siempre, es un gusto en saludarlos. Bienvenidos a la clase número 7 del proceso de enseñanza de la derivada básica de una función. Y en esta oportunidad vamos a ver la derivada de un producto entre dos funciones o más. En el video anterior observamos cómo se derivaba una función que tenía la presencia de un numerador y un denominador, es decir, un cociente. Ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer cuando se presenta un producto entre dos funciones o más. Bueno, la derivada de u por b, donde u representa a la primera función y b representa a la segunda función, va a ser igual a la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Esto llevado a la práctica nos presenta los siguientes ejercicios. Hallar la derivada de la siguiente función, f de x igual a x al cuadrado por e elevado a x más 1. X al cuadrado representa a la función u, e elevado a x más 1 representa a la función b, y entonces decimos de que este producto, para ser derivado, tiene que utilizarse esta fórmula. Así que derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Bueno, hemos aprendido en videos anteriores de que la derivada de x al cuadrado es 2x multiplicado por la otra función más x al cuadrado por la derivada de la segunda función. Y en un video anterior vimos cómo se derivaban funciones que tenían esta expresión. Recordemos, e elevado a x más 1. ¿Y cómo nosotros hacíamos la derivada de una expresión de esta naturaleza? Habíamos dicho en esa oportunidad de que el exponente había que bajarlo para derivarlo y obviamente multiplicarlo por la misma expresión. Así que este término lo volvemos a copiar y acá empezamos a efectuar las derivadas hasta que tengamos una expresión libre de la derivada y obviamente encontremos una expresión reducida que represente la derivada del producto que nos han pedido. Por lo tanto, la derivada de x es 1, derivada de 1 es 0, 1 más 0 es 1 y 1 por e a la x más 1 es lo mismo. De acá podemos decir de que hay un factor común que es e elevado a x más 1, el cual puedo factorizar quedándome 2x más x al cuadrado, que es lo que usted ve acá. Y entonces tenemos la derivada de esta función. Cabe recalcar de que aquí nosotros podemos multiplicar dos funciones obviamente diferentes, un polinomio con una raíz, un polinomio con un logaritmo, un polinomio con una función trigonométrica, una raíz con un logaritmo, es decir, las dos funciones participantes en el problema pueden ser de cualquier naturaleza. Dependiendo de su naturaleza y con lo aprendido en los videos anteriores, más esta fórmula, vamos a poder llegar a la derivada final de la expresión. Por ejemplo, hallar la derivada de la siguiente función, x al cuadrado por la raíz cuadrada de x más 1. X al cuadrado es u, raíz de x más 1 es b. Bueno, apliquemos entonces la fórmula. Derivada de x al cuadrado por la raíz cuadrada de x más 1 sin derivar, más x al cuadrado sin derivar por la derivada de la raíz cuadrada de x más 1. Fíjense que esto me va a llevar necesariamente a hacer un seguimiento de todos los videos anteriores, porque acá tendré que recordar cómo se deriva una raíz, y eso lo vimos en un video anterior. Aquí, por ejemplo, cómo derivamos una expresión de la e elevado a un argumento o a un exponente, que puede ser cualquiera, y eso lo aprendimos en un video anterior. Entonces acá, derivada de x al cuadrado es 2x por la raíz cuadrada de x más 1 más x al cuadrado por la derivada de esta expresión. Entonces, ¿cómo derivamos una función radical? Se provoca un cociente en donde en el numerador se coloca la derivada del argumento, derivada de x1, derivada de 1, 0, 1 más 0, 1, y 1 por x cuadrado es x cuadrado. Y en el denominador poníamos 2 por la raíz cuadrada por la misma expresión que tengo que derivar. De acá, si ustedes desean, pueden hacer operaciones algebraicas para llegar a una mínima expresión. Aquí, por ejemplo, el mínimo como múltiplo es 2
por la raíz de x más 1, este va a pasar a multiplicar a este término de acá, así que 2x por 2 es 4x, y raíz de x más 1 por raíz de x más 1 es raíz de x más 1 al cuadrado, más x al cuadrado sobre el denominador, que es el mismo. De acá, este cuadrado con este radical se pueden simplificar y me va a quedar 4x por x más 1 más x al cuadrado sobre 2 por la raíz de x más 1, que sigue siendo nuestro denominador. Y 4x por x es 4x al cuadrado, pero con esta x al cuadrado se convierte en 5x al cuadrado. Y 4x por 1 es 4x sobre 2 por la raíz de x más 1. Y entonces llegamos a la conclusión de que la derivada de esta expresión es esta que estoy señalando en estos momentos. En un tercer ejercicio tenemos acá que encontrar la derivada de la siguiente función, x por el logaritmo natural de x más 1. Bueno, esto representa la función u, esto representa la función b en términos de la fórmula, u por b, y ya sabemos entonces de que para encontrar la derivada de un producto, la primera función se deriva por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, y entonces derivada de x es 1, y 1 por logaritmo natural de x más 1 es logaritmo natural de x más 1, y acá tenemos que recordar cómo derivar un logaritmo natural, y es por eso que hemos hecho un seguimiento ordenado de las clases, ¿no?, que hemos estado viendo anteriormente. Y en un video anterior ya vimos cómo derivar un logaritmo natural, y habíamos dicho en esa oportunidad que se presentaba un cociente en donde en el numerador teníamos que colocar la derivada del argumento y en el denominador el mismo argumento. Así que derivada de x1, derivada de 1, 0, 1 por x es x sobre el mismo argumento que es x más 1. Y entonces ahí tenemos la derivada pedida de la función que nos expusieron en este video. Bien, damas y caballeros, aquí les dejo algunos problemas de práctica para que puedas poner en marcha los conocimientos básicos que hemos aprendido acá y teniendo la seguridad que tendrás éxito en hacer estos ejercicios. Como siempre, te agradezco tu valiosa atención y te deseo, como siempre, que tengas un excelente día.